7:35 de la mañana de este día, lunes 18 de noviembre. Solo una nota a pie de página que a lo mejor no es una noticia en el sentido, digamos, de las grandes noticias que estamos teniendo en términos como de actualidad, de política, de economía, ni a nivel nacional ni a nivel... pero sí creo que es un tema muy relevante en términos de salud mental. ¿Viste que el déficit de psiquiatras en Chile significa que hay agendas copadas en todas las clínicas y que además si uno va al sistema público hay 1.000 especialistas solamente? En un país que tiene las cifras con mayor problema de trastorno de salud mental de la región. El presidente Boric lo ha puesto dentro de sus prioridades en salud, el de la salud mental, que ha estado de lado por décadas. Esto nos hace recordar no solo las personas que no reciben atención, sino que las que con problemas mentales quedan abandonadas en hospitales y no saben qué hacer con ellas como pacientes. No tenemos centros de recuperación o de atención a ellos. Hay muy pocos y en muy malas condiciones. Entonces es la constatación de un hecho, más bien, considero. Claro, lo que pasa es que es una constatación de un hecho en un momento donde cuando tú hablas con cualquier experto te dice que todavía, a pesar de que nosotros pasamos de largo y sentimos que la pandemia casi que le pasó a otra generación, hay consecuencias que todavía están muy vivas de la pandemia y el problema es que Chile tiene un déficit crítico de psiquiatras. Entonces, estamos hablando no solo de cuando tenemos salud mental, no estoy hablando de personas internadas, sino que de personas que como tú, como yo, como ustedes que nos van escuchando, siente que tiene de pronto cuadros de mucha ansiedad, que le cuesta manejar o fluir en el día a día porque tiene algo cierto todavía y tiene que ver con rezagos de un país que ya venía con problemas de salud mental. Somos los países que consumen mayor cantidad de medicamentos psiquiátricos. Y también, ¿no es cierto? Entonces tenemos hoy día que hay personas que post pandemia quedaron todavía bastante, yo ocupo esta palabra porque la ocupo con respeto, averiados, ¿no es cierto? Entonces este déficit de psiquiatra en Chile, sobre todo en el sistema público, genera, ¿no es cierto?, un tema que no solo te afecta en tu vida cotidiana, es un tema que te afecta como país. Porque son más personas que no pueden estar yendo a trabajar, porque se generan mayor licencias médicas. Claro. En ese sentido es muy... El abuso, ya que dice licencias médicas, el abuso de licencias médicas en nuestro país es increíble. Y el otro día veía que en el sector público se pasaron. Son varias veces más que las licencias médicas que se presentan en el sector privado. Ya que hablamos de que hay problemas en el sector salud, de financiamiento absoluto de hospitales, cirugías aplazadas, tratamientos contra el cáncer que no se están realizando. Bueno, una de las razones es la sangría que provoca el abuso de las licencias médicas. ¿Sabes qué? Me topé por una persona en un centro comercial estos días y me puse a escuchar. Y le dice, oye, hace día que no te veía, sí, es que estaba con licencia médica. Ah, perdón, pero ¿cómo estás de salud? No, dijo, sí, me la conseguí, dijo, sí, que quería tomarme unos días de descanso. Entonces, bueno, eso es lo que provoca que el sistema falle. Claro, provoca que el sistema falle, provoca que el sistema se desfonde, provoca que hayan personas que efectivamente necesitan tomar una licencia médica porque se encuentran con enfermedades graves o con un cuadro psiquiátrico importante y que a la hora de llegar y presentar la licencia médica los jefes tampoco le crean porque se pone una mancha sobre un sistema de funcionamiento. Exactamente. Entonces eso es muy complicado. Y me salto, pero ya que estamos como arrancando este lunes, lo hemos dicho en otras ocasiones, Gerardo, cuando hablamos de crimen organizado, y alguna vez a mí Lucía Damer me dijo, mira, el día que Chile entre el fentanilo, estamos en cuadro, digamos, de marca mayor. Aún peor. ¿Ya? Bueno, fentanilo en Lota. Hay un imputado que arriesga hasta 8 años de cárcel por microtráfico y porte ilegal de armas, pero si ya llegó hasta Lota, el fentanilo, la evidencia muestra ahí distinta, ¿no es cierto?, que son estas como capsulitas donde viene este líquido. Que está disponible en los hospitales del país, pero con otro manejo. Pero bueno, preocupante, no dejaste más esperanzado. Lo planteo porque además también me llama la atención porque el Ministerio Público solicita años de presidio menor en su grado medio, digamos, por este delito de microtráfico, cuando en realidad el fentanilo, lo han dicho varios parlamentarios, hay que revisar las leyes respecto de este tipo de drogas. Exactamente. Son las 7:39. Análisis con aire fresco. Primera pauta. Hablemos de educación y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo a nivel de educación superior debido a que
el gobierno se ha puesto una tarea allí, ¿no? Una tarea para poder mejorarla, modernizar la educación superior, pero hoy por hoy también está teniendo problemas en el Parlamento, en la tramitación del proyecto de presupuesto. Tenemos con nosotros a Harald Beyer, ex ministro de Educación, académico de la Universidad Católica, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Le agradecemos respondernos tan temprano en la mañana. Harald, un gusto tenerlo con nosotros. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días. Muchos saludos a los auditores y que tengan una buena semana, que partan con mucha energía. Aquí así veo que está partiendo usted, Harald Beyer, con mucha energía. Se agradece ese buen ánimo. A ver, antes de entrar como a la educación en general, porque si uno quisiera probablemente mirar como el panorama, la palabra crisis podría aterrizar en varios aspectos, pero usted acaba de entrar o de ser nominado a una suerte como de consejo asesor liderado por el Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Educación para elaborar una estrategia de la educación superior chilena. ¿Y por qué se lo planteo? Porque el gobierno está a 1 año y medio de terminar. No sé si hay tiempos posibles para que un consejo asesor pueda entregar una propuesta. Y segundo, ¿usted cree que ese es el foco hoy día de los problemas que tenemos en la educación en Chile, la educación superior? No, pero la Ley de Educación Superior, y esto es importante, mandata la elaboración de una estrategia de desarrollo de la educación superior. Y esa estrategia todavía no se ha elaborado. La Subsecretaría de Educación Superior presentó una suerte de agenda de modernización muy general, y a partir de esa agenda la idea es que este Consejo elabore una estrategia que tendrá que discutirse una vez que se presente y se desarrolle la deliberación tal vez en el Congreso, a pesar de que no es obligatorio presentarla en el Congreso, pero probablemente en algún momento se va a invitar a las comisiones de educación, ¿no es cierto? Pero la ley lo mandata, la ley 20.091, Sí. y de ahí nace 21.091, sí. este consejo. Ya, pero Y es transversal a los gobiernos, digamos, ¿no es cierto? Porque la idea es que esto sea una estrategia a largo plazo, que se vaya revisando periódicamente, pero en algún momento hay que hacerla, digamos. claro, en el fondo acá hay que hacer un nuevo marco para la educación superior chilena. De eso se trata, ¿no? Como Claro, reconstruir porque eso. la ley que se aprobó en 2018, ¿no es cierto?, es una ley muy amplia y no tiene una estrategia clara, sino que es un conjunto de distintas énfasis, pero sin la estrategia, qué es lo que se le quiere pedir al sistema de educación superior. Harald, cuando se habla de una estrategia de desarrollo de la educación superior, yo lo que me imagino, y quiero que me corrijan eso, ¿hacia dónde quieren ir? Yo pensaba, van a revisar el tipo de carreras que existen en Chile, la extensión de las carreras en Chile, que es bastante cuestionable, la sobreexplotación de ciertas carreras y la sobredemanda de ciertas carreras por sobre otras áreas nuevas que deberíamos indagar. ¿Apunta algo de eso en revisar periodos, en revisar carreras, en revisar costos, no sé? Claro, la invitación que se nos ha hecho es a discutir 4 grandes dimensiones. Una de las dimensiones es la que usted menciona. Es la idea de pensar cómo se articula mejor el sistema, cuáles son las estructuras de títulos y grados que requiere un sistema de educación superior moderno. Nosotros tenemos un sistema, como usted sugería, de carreras muy largas, de preparaciones muy específicas, y a lo mejor a propósito de todos los desarrollos tecnológicos y todos los desarrollos culturales, sociales y políticos que están ocurriendo en el mundo, se requiere una formación un poco distinta de esa formación tan especializada. Por supuesto, y eso también lo mandata, tiene que articularse con la educación media, porque hoy día sabemos que los niveles de preparación de los jóvenes que llegan a la universidad son muy bajos, y por lo tanto es muy difícil que las universidades puedan acortar carreras si es que eso no se corrige. Entonces, esto es un gran desafío. También está la arquitectura y gobernanza del sistema de educación superior, cómo se coordina el sistema de educación superior como sistema para avanzar en un desarrollo más integral. El otro eje, ¿no es cierto?, tiene que ver con el desarrollo del conocimiento, de la innovación y de la internacionalización. El sistema universitario se tiene que internacionalizar más, tiene que mejorar sus niveles de innovación, y después el encadenamiento del sistema de educación superior con la estructura de desarrollo productivo del país, digamos. Debería haber una conversación mucho más fluida ahí a propósito de las necesidades de mayor
o de nuevos desarrollos productivos que tiene que tener el país. Entonces es un poquito el mandato. Ahora hay otros temas que están ausentes y que a lo mejor producto de la discusión de este Consejo emergen. Harald Beyer, ex ministro de Educación y académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Yo no sé si empalma o no empalma, pero cuando se discute esto que tiene que ver, ¿no es cierto?, con revisar el marco de la educación superior en Chile, también hay una discusión en curso que es la condonación o no del CAE, que ha sido un tema importante de este gobierno y que ha planteado un nuevo sistema de financiamiento. Porque imagino que el financiamiento también es importante pensando en qué tipo de educación superior vamos a tener y quiénes van a poder acceder finalmente a esa educación superior. ¿Cómo? No, por supuesto, ahí está de alguna forma relacionado. Pero condiciona, me refiero a si condiciona. Claro, a pesar de que esto quiere definir las grandes estructuras, ¿no es cierto? No quiere meterse en una política específica. Sí, pero afecta. Porque esa política hoy día ya tiene su discusión en el Congreso, va a empezar a tener su discusión en el Congreso, y ahí indudablemente que es una discusión compleja, creo yo, por la forma en que se estructuró ese proyecto, pero es un poco independiente ese proyecto del planteamiento general de cómo debe desarrollarse la educación superior. Por ejemplo, una discusión que podría estar es si el financiamiento depende menos de estudiantes y depende más de fondos basales de la universidad. Eso es una cosa estructural, ¿no es cierto? Hoy día el sistema depende mucho en su financiamiento del aporte que haga el Estado por estudiante o del aporte que haga la familia. Ese es el tipo de discusiones que vamos a tener probablemente en el Consejo, más que una propuesta específica de política. Harald Beyer, para usted conceptualmente, en Chile las carreras son demasiado largas y hay carreras que definitivamente debería repensarse si deben seguir existiendo. Lo que pasa es que la formación en Chile es muy especializada y la multiplicidad de carreras tiene mucho que ver con eso. Si uno tuviese una formación más general, probablemente habrían menos carreras, ¿no es cierto?, con una formación más general, como decía, y después especializaciones crecientes. ¿Con bachillerato? Que es un una cosa el así. modelo que se ha ido instalando en el mundo, digamos. Si uno mira, ¿no es cierto?, el modelo europeo, por ejemplo, tiene 3 años de licenciatura. Después de eso, los jóvenes salen al mundo del trabajo y vuelven muchos de ellos a la universidad a especializarse en un área más específica. Ese es un poquito, también está ocurriendo esa tendencia en Asia y en Estados Unidos siempre ha sido así el modelo. Sí. Harald Beyer, y yo sé que son temas aledaños, pero yo creo que la educación es un tema sistémico en la sociedad y en los países. Algo que usted plantea y que todos los expertos plantean, esta carencia o esta preparación débil que tienen los estudiantes para poder, una vez que llegan a la universidad. Porque también cuando uno se sienta a diseñar cómo van a ser las carreras, cuánto tienen que durar, también me imagino que hay que considerar con cuánta preparación llegan estos estudiantes. Pues si uno acorta las carreras, también tiene que pensar que tienen que llegar súper bien preparados. Y ahí tenemos una carencia. Claro, por eso que es importante la articulación con la educación secundaria. Por ejemplo, algo que yo he estado defendiendo hace tiempo es la idea de que a lo mejor no debiera haber en tercero y cuarto medio una educación técnico profesional y esos jóvenes debieran saltar inmediatamente a la educación superior técnico-profesional, si ese es el camino que quieren elegir, porque eso permitiría una articulación mucho mejor y después una articulación con el sistema universitario, si es que uno quiere, digamos, un camino un poco distinto. Pero ese es el tipo de cosas que hay que pensar en un consejo de esta naturaleza. Y después, cómo fortalecer la preparación de los jóvenes en la educación secundaria. Por ejemplo, hemos visto cómo se están deteriorando las competencias lectoras en Chile, y es algo que no parece que estuviésemos demasiado preocupados, digamos. Pero uno ve en el CIMSE segundo medio, por ejemplo, cómo eso se ha deteriorado en todos los niveles socioeconómicos, y eso tal vez tiene que ver, no sé, no sabemos muy bien qué es la explicación, tal vez tiene que ver con la digitalización, ¿no es cierto?, el uso intensivo de los celulares, una suerte de comunicación que ya no depende del texto habitual, sino que está lleno de figuras y de abreviaciones, se lee poco, etcétera, etcétera. ¿Cómo enfrentamos ese tipo de desafíos que es bien importante para el sistema universitario? Usted escucha a Harald Beyer, ex ministro de Educación académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Las prioridades del gobierno
en materia educativa, y lo ha relatado así, son la deuda histórica de los profesores, el CAE y consolidar la transición de los SLEP. Decía Ignacio Briones que debería ser todo lo contrario: deserción escolar, ausentismo y reactivación educativa. ¿Están bien puestas a su juicio las prioridades del gobierno en materia de educación? No, yo creo que ese es un poco un debate que está subyacente en toda propuesta que se haga, ¿no es cierto? Yo respecto de lo que plantea el exministro Briones, yo diría que educación inicial es fundamental. Hoy día, nosotros, por ejemplo, a los 3 años, que es una edad fundamental para desarrollar cognitivo y socioemocionalmente al niño, tenemos una de las coberturas más bajas de la OECD, estamos en 55%. Es la cobertura más baja que tenemos en todo el sistema escolar. La OECD ya está cerca del 100%. Hay países como Francia, como España, como Inglaterra, que están en 100% y los otros están convergiendo rápidamente esos niveles. Y nosotros estamos muy rezagados y ahí es donde se empiezan a producir las inequidades. Yo diría que esa es la prioridad. Y por supuesto, las competencias fundamentales en lectoescritura y en matemáticas están muy rezagadas respecto de lo que son necesarias para un mundo desarrollado. Pero si es tan lógico lo que tecnológico que estamos viviendo. Pero si es tan lógico y evidente lo que usted dice con números, que es vital, que es clave, que hay un abismo de diferencia Chile con la OCDE, ¿por qué no estamos trabajando en eso? Bueno, lo que pasa es que si usted mira el presupuesto del próximo año, ¿no es cierto? El presupuesto del próximo año está aumentando en 536.000 millones de pesos de educación, estoy pensando, o sea, una cifra significativa. 529.000 millones de esos van a educación superior. Entonces, indudablemente que la educación superior se está chupando, por así decirlo, los recursos del sistema educativo y está dejando con poco espacio para realizar las otras políticas educativas. Yo creo que eso tiene que ver con una política en la que nos embarcamos de gratuidad, de un sistema de crédito que yo creo que es inadecuado, que yo cuando fui ministro tratamos de cambiar el 2012, pero no prosperó, y seguimos atrasados en esa innovación, digamos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, por así decirlo, la gratuidad está a propósito del acceso, que además estamos privilegiando el sistema universitario al acceso antes que el sistema de educación técnico profesional. Nos está generando mayores compromisos de lo que se anticipó. Sí. Harald Beyer, exministro de Educación, actualmente académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. En estos días lo saco del Consejo, lo llevo a la educación y sobre todo el presupuesto. Hemos visto que desde la oposición se rechazaron los fondos para 48 SLEP. Muchos dicen que esto está poniendo en peligro la continuidad de la reforma emblemática de Michelle Bachelet. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿Con que este es el momento también, ¿no es cierto?, de esa... O sea, mire, yo creo que esto es parte de las escaramuzas típicas de la discusión presupuestaria. Yo creo que hay un problema de fondo. Yo no soy partidario de suprimir estos gastos. Creo que esto es una ley permanente, además, así que por lo tanto hay que acomodar los sistemas locales de educación pública. Y tenemos que también financiar el sistema de admisión escolar, que se suspendió por un año, digamos, ¿no es cierto?, su financiamiento. Creo que los problemas que hemos tenido revelan problemas que no son propiamente del diseño del sistema de educación pública local y tampoco del sistema de admisión escolar. Y se le están tratando de cobrar cuentas que no son adecuadas. Pero dicho eso, tenemos un problema serio y no estamos abordándolo con la urgencia debida. Es evidente que el sistema de educación pública no está funcionando. Claro. Y eso requiere una intervención y un rediseño mucho mayor que lo que envió el gobierno al Congreso. Entonces la pregunta es cómo asegurar, digamos, de que el sistema hacia futuro pueda operar bien para asegurar calidad. Ya, o sea, y por esa una parte discusión está siendo bien compleja, ¿verdad? O sea, por una parte lo que usted dice, por lo menos en el marco de la discusión de la ley de presupuesto, el gobierno no llega con una propuesta bien afiatada, fina, sofisticada, y por otra parte usted dice la oposición acá son parte de las escaramuzas políticas, pero las escaramuzas políticas podrían dejar a 48 servicios locales de educación, o sea, SLEP, sin funcionamiento, y muchos dicen, bueno... No, que yo creo que eso no va a suceder. No va a suceder son porque puras amenazas.
esto es una ley permanente, entonces aquí va a haber un acuerdo al final, digamos. Pero la pregunta es sobre la base de qué se construye ese acuerdo. Ya. Y yo creo que requiere una disposición mayor a cambios profundos en el sistema que se creó de educación pública, que no está funcionando bien, salvo, por supuesto, siempre hay excepciones de servicios locales que están teniendo relativo éxito, producto de liderazgo, pero que se quejan igual de la falta de autonomía que tienen, de la incapacidad de manejar presupuestariamente sus servicios locales, la poca autonomía que tienen los directores de los propios planteles escolares, digamos, todo eso requiere un rediseño y se ha avanzado poco en eso, digamos. Entonces aquí tiene que haber una suerte de acuerdo, pero yo no creo que esté en riesgo el financiamiento. Tenemos que despedirlo solo en 5 segundos. ¿Cuándo tiene que tener la propuesta esta de la Estrategia de Desarrollo de Educación Superior? ¿Hay algún plazo? Sí, tenemos un plazo que es agosto del próximo año. Perfecto. Le agradecemos mucho su buena disposición a conversar con nosotros. Gracias, Harald, que esté muy bien. Muy interesante. Muchas gracias, que esté muy bien. Buena semana. Buena Igual para semana. usted. Hasta Gracias. luego. Chao.